Hola, hola, hoy les voy a contar cómo fue mi primer carrera oficial, ¿verdad? Porque en un video anterior les había contado cómo fue esa transición que yo tuve del fútbol al running, ¿verdad? Entonces hoy les voy a contar cómo fue mi primera carrera oficial, la cual pues fue en enero del año 2016. Yo siempre había querido pues inscribirme a una competición, pero siempre lo postergaba, siempre me achicaba y yo decía, nada, después ya veremos cuándo, ¿verdad? Y en ese año yo dije, no, este año sí tengo que hacerlo, tengo que tener esa experiencia. Y a ver, ahí voy a experimentar. Yo lo dije, ¿verdad? Yo dije, voy a experimentar si me gusta o no, ¿verdad? O sea, pero yo voy a hacer la carrera. Entonces, bien, me metí a Facebook, busqué carreras en San Salvador y justamente me salió los 10K San Salvador, organizada por Yo Amo El Salvador. Muy buena, buenísima organización, muy buena carrera. Y yo dije, bueno, 10K, la verdad no debí de haberme inscrito en esa porque yo en lo personal considero que se debe comenzar por lo pequeño todo, siempre. Yo siempre trato de, en todas las cosas que yo emprendo, trato de empezar por lo pequeño. Debí empezar por una de 5K, pero bueno, en enero no había otra, no encontré otra y estaba solo esta de 10 kilómetros, pero realmente esa no fue una preocupación para mí. Yo dije, bueno, me inscribo en estos 10 kilómetros, los vamos a aguantar. Fue bien chistoso cómo yo corrí esa carrera. Ya van a ver por qué, un montón de detalles que errores que uno en el camino los va aprendiendo, ¿verdad? Poco a poco. Bueno, busqué, les escribí que dónde me podía inscribir y tal, y ya me dijeron ellos el lugar y todo, y entonces fui a inscribirme. Me dijeron tal día tienes que venir y recoger el kit un día antes de la carrera. Bien, chivo, voy a venir. Y bueno, se llegó el día, ¿verdad? Un día domingo, me recuerdo que fue a las 6 de la mañana, ¿verdad? Si no mal recuerdo, esa carrera. Y bueno, para comenzar yo no tenía zapatos de running, no tenía zapatos pues para correr en sí. Desconocía que había que utilizar zapatos específicamente para correr. Al principio les había contado que usaba unos zapatos Adidas Samba, que eran, yo los usaba incluso para jugar fútbol rápido. Pero en ese momento no, para esa carrera no usé eso, sino que usé unos Homa azules, color azul, y no me recuerdo, yo no sé si eran para voleibol, para pádel, eran para cualquier otro deporte menos para running. Y bueno, con esos corrí, con esos fui a correr. Bueno, en el kit me dieron la camiseta oficial de la carrera. Utilicé esa camisa. Y bueno, yo dije me voy a ir temprano. De hecho me fui en ayunas, no desayuné nada. Obviamente que no sabía, ¿verdad?, cómo había que enfrentar una carrera de 10K. Era mi primera carrera de 10K, pero hoy en día pues tengo una carrera de 10 kilómetros y pues me levanto temprano, desayuno algo, y porque incluso una carrera de 10 kilómetros para mí en lo personal es de mucha exigencia, ¿verdad? Entonces pues trato de desayunar y prepararme en este sentido. Sé que no son necesarios, pero incluso me llevo un gel por lo menos por cualquier cosa, y a mitad de camino pues lo utilizo si voy sintiendo que en mi cuerpo es necesario. Pero bien, en este momento olvidémonos de geles y todo eso, porque yo no sabía nada de eso. Yo solo me presenté a la carrera. De hecho llegué tarde, llegué como unos 7 minutos antes de comenzar, unos 10 minutos a lo mucho. Y entonces ya estaban todos ya en el corral, y yo dije, vine tarde. A mí me gustaba mucho calentar, yo me he cuidado mucho con eso. Cuando jugaba fútbol yo veía que todos mis amigos se quedaban sentados ahí cambiándose antes de los partidos, y yo me iba a calentar, y algunos me hacían burla y esto, pero a mí no me importaba porque sé que eso me evitaba lesiones. Eso pues hacía que yo estuviera pues bien físicamente para enfrentar el partido. Y entonces
en la carrera yo dije, bueno, va a ser lo mismo. Entonces allí a la rapidita pues hice unos 5 minutos de movimientos ahí, los mismos que hacía en fútbol. Y ya luego me metí al corral a donde pude, porque créanme que fue una carrera bastante multitudinaria. Era un 10K, pero era bastante, pues runners llegaron. Y entonces yo quedé como atrás del corral, ¿verdad? O sea, yo salí como desde atrasito, no fui de los primeros ni los de en medio, ¿no? Yo salí bien atrás del corral. Y entonces, bueno, llegó el momento, el pitazo inicial de la carrera y yo no tenía idea tampoco cómo correrla. O sea, yo lo único que dije es, bueno, voy a correr a no ahogarme desde el principio. Creo que ahí pues lo hice bien. Voy a correr a no ahogarme desde el principio. Pero sí salí rápido siempre. Salí rápido, me acuerdo que iba esquivando gente y esto. Y entonces cuando vine a sentir ya iba, no punteando obviamente, pero ya me había alejado un poquito de la masa, digámoslo así, de personas, ¿verdad? Que venían y yo las había ya pues rebasado. Pero sentía que iba rápido, pero a la vez yo sentía que no me ahogaba, o sea, que no me iba quedando, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, tengo que mantener este mismo ritmo. Y así fue, ya quizás cuando iba por el kilómetro 7 o 8 más o menos, obviamente ahí ya empecé a sentir ese cansancio en todo mi cuerpo, la resistencia y eso. Me recuerdo que agarraba mi bolsita de agua ahí en los puntos de abasto, pues me daban y agarraba mi bolsito de agua. Y bueno, yo decía, no me voy a tomar todo esto, me voy a empanzar y voy a vomitar o algo. Entonces tomaba un poquito pues y la botaba por ahí en algún basurero. Entonces, pero sí iba como hidratándome, ¿verdad? En el camino. Lo chistoso fue que llegué como en 43 minutos más o menos, me marcó mi cronómetro. O sea, yo ni siquiera tenía un reloj tampoco de estos Garmin, Coros o de estas pues marcas, relojes que le miden a uno los kilómetros. Yo solamente iba marcando el tiempo. Yo puse el cronómetro en un relojito que yo tenía ahí con cronómetro. Entonces cuando llegué a la meta, sí llegué exhausto. En los últimos metros pues le metí a llegar, pues, ¿verdad? Lo más rápido posible. Y cuando llegué, sí, ya llegué ahogándome y todo, pero... Y el reloj me marcó 43 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, me quedé ahí descansando. Fui a traer mi agüita por ahí con un guineo o un banano. Y no me sentía mal, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo bien. No tuve ningún dolor de rodilla, no tuve... porque digo esto porque no eran zapatos adecuados que los que usé, pero no tuve ningún dolor de rodilla, ningún dolor muscular, no tuve tampoco pues algún bajón de azúcar, algo así. No, gracias a Dios no. Eso hizo que la experiencia fuera buena. Obviamente sí sentí cansancio, obviamente sí sentí el cansancio muscular común, ¿verdad? Que se siente en una carrera, eso sí, pero algo de lesión me refiero, eso no lo sentí. Gracias a Dios, porque eso hizo que me gustara mucho esto del running, ¿verdad? Porque mi primera carrera fue una buena experiencia. Entonces, a pesar de yo desconocer un montón de cosas, como les repito, pero sí fue una bonita experiencia. Y lo que hizo más placentero todavía la aventura fue que en la premiación, para la premiación tenían un montón de trofeos y me llamaron en una categoría. O sea, tenían varias categorías. Entonces me llamaron en una categoría libre, creo. Yo había quedado, no sé si en segundo o tercer lugar, y después me llamaron para en otra categoría que había hecho podio también. No, es que ya ni recuerdo en qué tengo los trofeos acá, pero ya hasta se les borró o creo que no decía ahí la categoría o algo.
pero tengo dos trofeos. Solo sé que uno era de segundo lugar y el otro de tercer lugar. Y para mí fue una gran sorpresa. En primer lugar porque los primeros lugares, cuando yo hice el premio que me dieron de tercer lugar, el primero y el segundo, ellos con sus camisetas y sus zapatos super chivos y toda la cosa ahí. Y entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo fue que pude llegar en este lugar? Y entonces, igual el que me llevé de segundo lugar, igual, de hecho fue el mismo ganador. El del primer lugar fue el mismo ganador, ¿verdad? En los dos podios que yo hice fue el mismo muchacho, el ganador primer lugar. O sea, se veía que tenía mucha experiencia en el running y había hecho un tiempo muchísimo mejor que el mío, pues, ¿verdad? Y que los de los demás que estábamos ahí en el podio. Pero sí, gracias a Dios tuve esa bonita experiencia que también pude hacer podio 2 veces. Recuerdo la segunda vez que me llamaron, que yo o sea, yo me bajé la primera vez, ¿verdad? Y premiaron otro femenino y todo. Y cuando me volvieron a llamar, yo como que volví a ver a la gente así, los que estaban como a la par mía. Y entonces subí cuando estaba arriba en la tarima como bien sorprendido y como no sé, y la gente quizás notaba esa cara mía. Y yo veía que algunos se quedaban riendo, se me quedaban viendo y se ponían a reír, quizás como quien dice, ¿y este quién es? O mira, está bien admirado porque, o sea, quizás ni se la cree que ha hecho podio. Pero bueno, gracias a Dios, eso fue, pues, gracias a Dios. Creo que yo siempre he dicho que este deporte Dios lo puso también en mi camino para que, en primer lugar, para cuidar mi salud, porque hoy en día lo hago para cuidar mi salud. Lo hago porque me gusta, pues también, ¿verdad? Pero también lo hago para cuidar mi salud, y cuando estoy lesionado solo le pido a Dios que me sane, ¿verdad? De las lesiones, o que no permita que me lesione tanto, porque es un deporte que hago para cuidar mi salud, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que Dios puso este deporte en mi camino, en mi vida, y porque bueno, en esta primer carrera, en vez de yo tener una mala experiencia, no, todo fue una bonita experiencia. En primer lugar, gracias a Dios, 0 lesiones, como les digo, 0 las cosas normales de todo deporte, adolorido por ahí muscularmente, cansado un poco, pero eso es lo normal, obviamente, ¿verdad? Pero lesionado, cosas así que me haya querido desvanecer ahí, no, ¿verdad? Gracias a Dios, nada. Y después los 2 podium ahí, entonces fue bien sorpresivo para mí. Yo dije, ¿será que yo soy tan rápido? Y entonces luego me inscribí como a la semana, busqué otra vez porque yo quedé bien motivado, busqué otra vez y me inscribí a otra carrera. Ya obviamente en esa ya no pude hacer podio porque me di cuenta de verdad cómo era la cosa, ¿verdad? Ahí sí que me batearon los que fueron y todo, y no pude hacer podio. Pero bueno, al final no es lo importante para mí. Como yo digo, este deporte para mí en primer lugar lo hago porque me gusta, lo hago por cuidar mi salud. Y bueno, si se puede correr rápido, si se puede pues hacer podio alguna vez, pues eso es añadidura para mí, porque no es eso principalmente lo que voy pues buscando, sino que divertirme, pasarla bien y cuidar mi salud, como digo, ¿verdad? Entonces, pues esta fue mi primera experiencia en una carrera. ¿Qué consejos le daría a alguien que pues va a iniciar pues esto? Quizás en primer lugar que lo vea como tiene que ser un disfrute, o sea, que usted disfrute esto, que lo disfrute. Por eso quizás no es recomendable meterse a lo hondo de la piscina al principio, sino que empiece con una quizás de 3 kilómetros, 5 kilómetros, que son carreras más cortas, ¿verdad? Y hágalas a su ritmo, quizás tranquilo, despacio, para conocer cómo va, y poco a poco uno va avanzando. O sea, no hay prisa de nada. Lo importante es divertirse, pasarla bien. Al final es un hobby, ¿verdad? Son pocos los que viven de esto, los que son profesionales de esto. Todos los demás, la gran mayoría, somos amateurs, recreativos, y
y esto, ¿verdad? Así es que esa es mi experiencia. También la otra, quizás recomendación, es el tipo de calzado. La ropa no tanto. Yo la ropa de verdad, usen las camisas de las carreras que les dan, no sé. Yo no recomiendo que anden gastando en ropa cara, en las, verdad, que usan los élite y todo. Es que la ropa al final no es tan importante. Lo importante en sí el calzado, sí. O sea, sí, mejor inviertan en un buen par de zapatos que sean para correr. Vean qué tipo de pisadas son ustedes y cómprense unos adecuados, ¿verdad? También para las distancias que piensan hacer y esto. Pero los zapatos es fundamental. O sea, es mejor invertir y gastar un poquito más en un buen par de zapatos que me van a prevenir lesiones a estar comprando ropa cara. Si usted puede comprarse todo, pues gloria a Dios, hágalo. Pero yo por lo menos y trato de invertir más en los zapatos, y la ropa pues para mí es totalmente secundario. Así es que bueno, muchas gracias por escuchar, y la verdad estos videos son para que se motiven, ¿verdad? Para que otros también puedan motivarse e iniciarse en este bonito mundo del running.